Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Hoy continuamos con la segunda parte del tema La justicia de Dios. Reflexionamos en el podcast anterior que la doctrina de la rectitud y justicia de Dios significa que nosotros, como sus hijos, debemos buscar imitar a nuestro Padre Celestial. La rectitud de Dios es evidente en la forma que Él actúa consecuentemente con su propio carácter. Dios siempre actúa en forma recta. Cada uno de sus actos son consecuentes con su carácter. Dios es siempre divinamente consecuente. Dios no se define con el término recto, más bien este término es definido por Dios. Él no es medido por el estándar de la rectitud. Dios establece el estándar de la rectitud. Dado que Dios es el juez de toda la tierra, es razonable pensar que siempre hará justicia. Él ama la justicia y aborrece el mal, y la justicia constituye el cetro de su reino. Por eso Jesús nos dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia en Mateo 6:33. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Jesús es nuestro ejemplo de obediencia y de hacer la justicia de Dios. Reflexionemos en esta porción de la palabra de Dios en Mateo 3, del 13 al 17. Cuando Juan el Bautista se opone en un primer momento a bautizar a Jesús. Y dice la palabra de Dios: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y ahí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3, del 3 al 17. Detengámonos en el versículo 15, donde Jesús le dijo a Juan cuando no quería bautizarlo: conviene que cumplamos toda justicia. En otras versiones bíblicas dice de la siguiente forma: así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Nueva traducción viviente. Hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, contestó Jesús. Nueva versión internacional. Hazlo así por ahora, pues debemos cumplir con lo que Dios manda. Traducción en lenguaje actual. Eso es vivir en justicia, cumplir con todo lo que Dios exige, cumplir con lo que es justo. Debemos cumplir con lo que Dios manda. Todo eso es vivir en la justicia de Dios. Jesús reafirma las normas de justicia de Dios con su propia decisión de ponerlas en práctica en su vida. También aprueba el mensaje de Juan el Bautista de arrepentimiento y confesión de pecado como requisitos para entrar al reino de Dios. Debemos ser imitadores de estas actitudes de Cristo. Cristo subió del agua y los cielos fueron abiertos, y hubo una voz de los cielos que dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Palabras tomadas de un cántico de Isaías 42, que es un cántico profético que se cumple en Cristo. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Isaías 42, del 1 al 4. El ministerio de Jesús estaba sujeto a la voluntad de Dios Padre mediante el Espíritu Santo desde el principio. El tema de la justicia nos enfrenta a nosotros, por tanto, como hijos de Dios, a un dilema que cobra vigencia en la actualidad. ¿Nos inclinaremos ante el pecado o ante Dios? Enfrentamos un reto día a día. Aunque no podemos decir que estamos completamente libres del pecado, tampoco podemos decir: este pecado me ha rendido y me ha esclavizado. El poder de la resurrección de Cristo obra en nosotros. Estamos bajo la gracia, que significa ser justificados por fe y vivir por el poder del Espíritu Santo. Tenemos todos los recursos espirituales que nos ofrece la gracia.
Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Romanos 3, del 21 al 22. Jesús dijo: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos, pero el que lo practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Mateo 5, del 17 al 20. Las reflexiones de Pablo en Romanos, donde usa la analogía de la esclavitud para oponerse a la tolerancia ante el pecado, es muy interesante y lanza una advertencia sobre las consecuencias de ceder a su influencia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Romanos 6, del 15 al 18. Si obedecemos el mandato del pecado, este se convierte en nuestro amo y nos movemos en dirección a la muerte. Pero si obedecemos el mandato de la justicia, experimentamos la propia vida en Cristo. Debemos ser siervos de la justicia. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Salmo 45, del 6 al 8. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Los esclavos del pecado no reconocen la necesidad de la justicia, porque han elaborado sus propios códigos morales, no acordes a los de Dios, y buscan sus propios argumentos racionales, autojustificativos y autocompasivos. Esto no es justo, no me parece correcto. Poco a poco se abandonan y entran al proceso de deterioro moral. Viven en legalismos como fariseos, demandando a los otros lo que ellos mismos no son capaces de cumplir. También operan como cristianos carnales que han perdido la conciencia espiritual, se ocupan de las apariencias y no de las esencias, y portan por lo general un lenguaje formal y religioso que no se corresponde con actitudes piadosas. Este triste proceso culmina con la muerte espiritual. Los siervos de Dios debemos renunciar a nuestro antiguo amo y consagrarnos como siervos de justicia a la santidad, que es el camino que conduce a la vida eterna. Por la gran misericordia de un Dios de perfecta justicia, debemos vivir en consonancia con ella. No se trata solo de creer, porque hasta los demonios creen y tiemblan, como dijo Santiago. Se trata de obedecer. Esa es la justicia de Dios, su gobierno en nosotros. Necesitamos resistir, humillarnos y ser obedientes a los mandatos y ordenanzas de nuestro Señor. Sabemos que no es un proceso fácil, como el mismo Pablo lo explicó en Romanos 7. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero debemos proponernos aceptar la corrección y guía del Espíritu Santo, porque no hay crecimiento en el reino sin corrección y obediencia a los mandamientos de Dios. El fruto del Espíritu Santo se refleja en una vida en obediencia por amor a Dios. La verdadera obediencia significa imitar a Dios en santidad, humildad y amor. Primera de Pedro 1:15. Así nos habla Pablo, haciendo esta inteligente controversia entre una vida carnal y una vida espiritual. Habla en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlo ahora para servir a la justicia,
que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 6, del 19 al 23. Gloria a Dios.